En la década de 1830, un naturalista alemán llamado Renous fue arrestado en San Fernando, Chile, por herejía. ¿De qué se le acusaba? De que podía convertir orugas en mariposas. Hace solo 200 años un hombre podía ser condenado por lo que hoy es de dominio público. Pero, ¿sabías que no todas las orugas se convierten en mariposas? Las polillas, en fin, no todas están destinadas a batir las alas. A veces ocurre algo que hace que la metamorfosis salga mal. Las orugas se niegan a convertirse en mariposas, pero sigamos con ello. En primer lugar, ¿qué es la metamorfosis? En pocas palabras, es el proceso por el cual algunos animales transforman sus cuerpos después de nacer en cuerpos completamente diferentes. Y es un proceso que la gente lleva mucho tiempo intentando explicar. Funciona, pero no siempre bien. Algunos científicos creían generalmente que la metamorfosis apareció porque en la antigüedad se aparearon dos especies diferentes, la que se arrastraba y la que volaba. ¿Es así como se lo imaginaban? En la realidad, por supuesto, no es así. Hasta hace unos 280 millones de años, los insectos simplemente salían de los huevos como adultos en miniatura y estaban bien. Sin embargo, hace entre 280 y 300 millones de años, algunos empezaron a madurar de forma un poco diferente. Nacieron sin parecerse en nada a sus padres, y este cambio fue inesperadamente útil. Los insectos jóvenes y viejos ya no competían por los mismos recursos. Compruébalo tú mismo. Las orugas mastican hojas para tener energía para transformarse, pero las mariposas solo beben néctar, agua dulce. Entonces el resto de los insectos observaron las transformaciones y decidieron que ellos también lo necesitaban. Como resultado, hoy en día hasta el 65% de todas las especies animales del planeta pasan por la metamorfosis. Mariposas, polillas, avispas, moscas y muchos otros. Pero digamos que todo está más o menos claro con la transformación. Es algo necesario que ha evolucionado evolutivamente para que siga aumentando el número de insectos. Pero entonces, ¿cómo se detiene? Basta con cambiar los genes. Y es realmente simple. Bueno, depende de para quién sea. El gen llamado Brood es necesario para pasar por la etapa de crisálida y completar la metamorfosis. Si anulas este gen, la oruga nunca formará una crisálida y se convertirá en mariposa. Y si crees que para eso hace falta un científico loco, un laboratorio y otras herramientas que interfieran en el orden natural de las cosas, pues no. Hasta una avispa corriente puede hacer este tipo de ingeniería genética. Cuando una oruga emerge al mundo, es una auténtica máquina de absorber alimentos. Durante días o incluso semanas, mientras llega el momento de la pupación, la oruga no hace casi nada más. Come. La oruga absorbe cantidades de vegetación varias veces superiores a su peso y crece sin parar. Por ejemplo, las orugas de la mariposa monarca alcanzan 20 veces su tamaño original en 15 días. Esto es más o menos lo mismo que si un bebé humano creciera hasta alcanzar el tamaño de un edificio de 3 plantas en 15 días. La oruga necesita fuerza, energía, para realizar la mágica metamorfosis. Y mientras la oruga come vigorosamente, ni siquiera se da cuenta de que la están observando. La diminuta avispa parásita Cotesia está esperando el momento adecuado. Antes de que comience la metamorfosis, las orugas son especialmente vulnerables. No pueden resistir y la capa superior del capullo aún no ha tenido tiempo de endurecerse. Es el momento de poner huevos. Cuando el capullo se endurezca, será una excelente defensa para 15 o 50 huevos, de los que nacerán las pequeñas avispas. Pero la verdadera magia negra ocurre a nivel microscópico, molecular. Para que el sistema inmunitario de la oruga huésped no pueda defenderse, cada huevo está recubierto de un bracovirus que se incrusta en las células de la oruga. Lo sientes, ¿verdad? Aquí es donde entra en juego la ingeniería genética. Y cuando las futuras avispas emergen de su escondite, sigue funcionando. Aquí es donde se queda la oruga. Nunca volverá a convertirse en polilla, porque cambió de opinión. Ahora es una guardiana zombie cuyo cuerpo protegerá a sus asesinos durante unos 10 días más. ¿Cómo es eso de interferir con el comportamiento a nivel molecular? Y lo más importante, no tiene nada que ver con los humanos. Pero la avispa parásita aún necesita encontrar una oruga adecuada para reproducirse. Resulta que esto es más fácil de lo que parece a primera vista, porque la col le llama a la avispa. La col, que ha contratado avispas asesinas para defenderse de las mariposas. Estoy de acuerdo. Parece el argumento de una loca película de ciencia ficción de segunda, pero una nueva investigación demuestra que algo así puede ocurrir realmente en la naturaleza. La col emite una serie de señales químicas de socorro cuando es atacada por plagas e incluso por cortadoras de césped. Si te has imaginado a la col gritando "Mayday, Mayday", no estás solo.
Por cierto, esto funciona no solo con la col, sino también con sus parientes. Por ejemplo, cuando la mostaza negra empieza a comer orugas, la planta emite una gran cantidad de sustancias volátiles y olorosas. Estas sustancias son las que atraen a las avispas parásitas, que a su vez matan a las orugas. No compensa el daño, por supuesto, pero es un poco de extraño karma retardado. Mejor que nada, después de todo. Pero volvamos a los virus, porque todavía hay algo que ver ahí. Además del virus que entra en el cuerpo de la oruga con la ayuda de las avispas, hay otro virus. Este no necesita ningún intermediario. Reprograma a sus víctimas por sí mismo. Mira, cuando las orugas de la lagarta peluda están sanas y felices, trepan a los árboles por la noche para alimentarse de hojas y luego vuelven a bajar por la mañana para esconderse de los depredadores durante el día. Una estrategia normal, muchos animales hacen esto. Sin embargo, un virus ha aprendido a cambiar los genes de las orugas para que actúen lo más posible en su propio detrimento. A las pobres no les importa la comida ni el hecho de que, de hecho, deberían estar preparándose para pupar. Este virus, de la familia de los baculovirus, lleva a las orugas a las copas de los árboles y las reprograma para permanecer allí hasta... Sinceramente, es como una película de terror. La oruga no se mueve mientras el virus la devora por dentro y produce aún más células víricas. Finalmente, el desventurado insecto se licua en una baba infecciosa. Goteando desde la copa del árbol, infecta las hojas y luego a los insectos que se alimentan de esas hojas. Y el ciclo se repite. Hay, por supuesto, otros patógenos que rompen las mariposas. Uno de ellos es unicelular. Quiero decir, el ser vivo más simple. Pero su estructura sin complicaciones no le impide ser muy destructivo. Ophriocistis electroscira, la llamaremos OE de aquí en adelante, sobrevive en el medio ambiente en forma de esporas. Las mariposas adultas las recogen en las plantas y de otras mariposas, las transportan entre las escamas de su abdomen y ponen huevos ya enfermos y condenados al fracaso. Entonces emerge la oruga y el parásito empieza a multiplicarse en su interior. Pero su peor momento es cuando alcanza la fase de pupa. Unos 3 días antes de que emerja el adulto, empiezan a formarse nuevos parásitos y detienen a la mariposa, le impiden salir, y la metamorfosis ya es un proceso muy complejo, y las esporas lo hacen imposible, hasta el punto de que la mariposa no puede salir del capullo en absoluto y muere en él. Hay algunas mariposas especialmente desesperadas que consiguen salir de su cautiverio, pero en el proceso sus alas se deforman de tal modo que las mariposas no pueden volar. Si la mariposa tiene una suerte increíble, no perderá su capacidad de volar, pero le irá peor que a otras. La mariposa simplemente no sobrevivirá a la migración. Pero ¿sabes qué? Las mariposas, de alguna oscura manera, han aprendido a curarse a sí mismas. Mariposas. Esas pequeñas cosas con alas. Las mariposas monarca utilizan plantas medicinales para curar a sus crías por adelantado. Para ello, las orugas se alimentan de cualquiera de las docenas de especies de plantas Euphorbia, y algunas de ellas contienen fuertes sustancias químicas. Estas sustancias son las que matan a los parásitos, y la mariposa tratada tiene crías sanas en el futuro. Es más, si a una mariposa infectada se le ofrecen 2 especies de Euphorbia, una normal y otra que trata a los parásitos, elige la segunda. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Excepto quizás las propias mariposas. Pero ya que la oruga por diversos motivos puede retrasarse en la fase de oruga de su desarrollo, no puede, quedarse así para siempre. En pocas palabras, no. Hay varias razones por las que una oruga no se convierte en mariposa o polilla, y todas se reducen al hecho de que la oruga muere en el proceso. Esto puede ocurrir por falta de alimento, por algún tipo de defecto congénito o por unas condiciones inadecuadas. En resumen, seguir siendo una oruga no es una decisión consciente. Incluso ralentizar la metamorfosis no es francamente una buena idea. Durante su vida, un insecto pasa por etapas vitales en un orden específico. Si una oruga se retrasa por algún motivo y no se transforma en mariposa, no es nada bueno. En primer lugar, las orugas necesitan comer mucho. Los recursos naturales no se reponen muy deprisa, así que una oruga atascada tiene muchas posibilidades de morir de hambre cuando se le acabe el alimento. O, cuando llegue la próxima estación fría, simplemente habrá menos vegetación. El resultado será el mismo. La segunda molestia. Aunque suene triste, el único propósito de un insecto es dejar descendencia. Y una oruga que se ha quedado en oruga mientras las demás se han convertido en mariposas, es poco probable que pueda hacerlo. Todas las que la rodean
ya se han apareado, han puesto huevos y han muerto. Cuando se convierta en mariposa, se habrá quedado sin pareja reproductora. Por no mencionar que el capullo o crisálida protege al insecto de la atención innecesaria de los depredadores. Así que una oruga que se perdió en la metamorfosis tiene más posibilidades de que se la coma algún pájaro. Hay una razón por la que el final del verano y el principio del otoño son la temporada alta de las mariposas. Durante todo el verano, mientras haya abundante comida, las orugas se fortalecen. Más cerca del otoño, cuando hay menos comida, las mariposas se reproducen y tienden a poner huevos. De modo que con la llegada del calor, el ciclo se repite. La naturaleza lo tiene todo pensado. Cuando comienza a hacer frío en otoño, algunas mariposas, como las monarca, vuelan hacia el sur, donde hace más calor, pero la mayoría de las especies simplemente mueren de frío. Así que nuestra mariposa atascada probablemente acabará muriendo de frío antes de poder continuar su linaje. Desde el punto de vista de la naturaleza, su vida habrá sido en vano. Y por muy poca razón. La oruga come mucho para obtener energía tanto para la metamorfosis como para poner huevos. El néctar, que alimenta a las mariposas adultas, solo es suficiente para moverse. Todos los demás nutrientes los obtiene el insecto cuando todavía es una oruga. Y termina yendo a ninguna parte. Afortunadamente, eso casi nunca ocurre en la naturaleza. Al menos no hemos podido encontrar ningún caso de orugas que se retraen en su transformación. Sin embargo, hay un insecto que tarda 7 años en alcanzar la fase adulta, pero no es porque sea lento. La pobre no tiene otra opción. La Guineaephora groenlandica es una pequeña mariposa gris de aspecto bastante desagradable. Vive toda su vida en el extremo norte del Ártico, en Groenlandia y Canadá, por encima del círculo polar ártico. Es tan discreta que mucha gente ni siquiera se da cuenta de las increíbles cosas que hace esta polilla durante su vida. Tras salir de un huevo, la oruga de esta especie, como todas las orugas, debe acumular suficiente biomasa a través de la alimentación para convertirse en polilla. Pero el problema es que estas regiones tienen veranos tan cortos que hay muy poca vegetación. Como resultado, la oruga simplemente no tiene tiempo de acumular la energía que necesita en un año. Cualquier otra oruga simplemente moriría, pero esta alarga el proceso durante 7 años. Como resultado, estas orugas dedican solo un 5% de su vida a alimentarse, comiendo verduras árticas solo en junio. El resto del tiempo, la oruga espera que aparezca comida. El insecto se ha adaptado bastante bien a las bajas temperaturas y francamente hasta me da envidia. Por cierto, 7 años es todavía bastante poco. A veces cuando la comida es especialmente escasa, ese plazo se alarga y a veces puede llegar a los 14 años. Difícil elección. Vale, no es muy difícil, pero es importante. Los científicos han descubierto cómo las avispas parásitas eligen a sus presas. Dado que el desarrollo del parásito depende enteramente de la oruga, la calidad del huésped es muy importante, y este huésped debe pertenecer íntegramente a una sola puesta, ya que de lo contrario se pone en peligro la supervivencia de la descendencia. Por ello, los científicos creen que las avispas hembras, al mirar la oruga, pueden comprender inmediatamente si ya hay huevos extraños en ella o no. Es más, incluso pueden contar cuántos huevos hay dentro. Parece que escanean la oruga con su ovipositor, el órgano que luego coloca los huevos dentro del cuerpo. En el extremo del ovipositor hay algo parecido a unas papilas gustativas, que pueden dar a la avispa todas las respuestas a las preguntas. Se dice que no se trata de una habilidad innata, sino adquirida. Es decir, las avispas madre la aprenden. Aún se desconoce cómo y de quién. ¿Cómo domesticaron las avispas los virus? Como dije al principio del vídeo, las avispas parásitas portan virus que ayudan a proteger sus huevos del sistema inmunitario del huésped. Solo un recordatorio por si lo habías olvidado. Así que, según un nuevo estudio, estas avispas han capturado repetidamente virus en su ADN a lo largo de la evolución, un proceso que probablemente era necesario para su supervivencia. ¿Lo ves? Esencialmente estaba ocurriendo lo que podríamos llamar la domesticación de los virus. Los organismos aprenden a nutrir a los nutrientes que les benefician, y esto puede ser un mecanismo evolutivo muy extendido. Así que mientras los humanos domesticaban gatos y perros, las avispas hacían algo parecido, pero con virus. Incluso tiene sentido. ¿A quién más hay que domesticar cuando eres tan pequeño? Señales de alarma. Resulta que los parásitos han aprendido a dibujar en las orugas algo así como marcas de identificación, que impiden que los depredadores se las coman. Eso es lo que hacen los nematodos. Una vez dentro, liberan miles de bacterias incandescentes que matan poco a poco a la oruga, convirtiendo sus tejidos en una sopa nutritiva. Varias generaciones de nematodos vivirán, se alimentarán, se aparearán y morirán en una oruga muerta antes de liberarse. Pero existe el riesgo de que su huésped sea devorado. Para evitarlo, los nematodos negocian con las bacterias para que la oruga sea lo menos apetitosa posible para los depredadores. Por ejemplo, roja y ligeramente brillante. ¿Quién querría comerse algo así?
Una oruga contra todos. Los científicos han descubierto en Borneo una oruga a la que nada puede impedir convertirse en mariposa. ¿Por qué? Utiliza la resina de los árboles para construir un capullo duro, de varias capas y posiblemente venenoso. Se cree que es el único insecto que hace esto. Al menos, los investigadores no han visto ningún otro igual. Cuando la oruga se prepara para pupar, se dirige a la corteza de una planta llamada Batica rasak. Allí utiliza la resina pegajosa, parecida a la savia del árbol, para construir un capullo diseñado para protegerse de huéspedes no deseados. Y debido a que la resina es venenosa, es poco probable que algún animal quiera probarla. Hasta luego.